le dijo Nehemías al Señor: acuérdate de mí. Pero no es el tema que yo voy a compartir este día, porque el tema es los dos destinos, como lo ministré el día miércoles, los dos destinos, y usted decide cuál llevar o cuál seguir, qué destino. Ahora, no sé si ya lo compartieron el versículo de Nehemías, lo voy a leer una vez más. Dijo Nehemías: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí. O sea, cuando se hagan los sacrificios, cuando se presenten las oraciones, cuando se esté presentando todo delante del Señor, acuérdate de mí. Hermanos, hoy en esta mañana quiero decirles que si alguien no se acuerda de ti, que no te cause molestar, que no te cause incomodidad, porque a veces la gente, los hermanos, las familias probablemente se pueden olvidar de ti. Cuando tú más lo necesitabas, probablemente todos te abandonaron. Cuando tú más necesitabas de Dios, el Señor se acordó de ti. Ahora bien, si pudiéramos ver este versículo como un punto de partida para la administración de este día, ahora quiero que usted se vaya al libro de Génesis, al capítulo 13, y vamos a ver dos destinos, dos lugares donde iban a morar, ya sea Abraham o Lot. Y oiga bien, por favor, quizás alguna vez a ti te ha tocado tomar una decisión, yo no sé, y Dios te ha puesto, como quien dice, la balanza, y tú decides qué lado de la balanza quedarte. Saben que cuando ya las familias crecen, y ya cuando los jóvenes ya tienen edad, cuando ya tienen su ID o su DUI, su documento, ya fueron a sentarse, no a sentarse, sino a registrarse ya para que les den su documento de identidad, que los asentó su papá, por supuesto. Pero ya de 18 años en adelante ya es una persona mayorcita, y como que cuando ya alguien ya está mayor, y algo yo estaba conversando un día de esto con mi esposa, que cuando los jóvenes están todavía en la escuela, en los colegios, todavía uno puede platicar con el director o con la profesora o con el profesor. Pero ya cuando entran en la universidad, lo desconectan a uno de sus hijos en la universidad. ¿No se han fijado ustedes en eso? Incluso un día de estos no pudieron ir porque no sé qué pasó en la universidad, y yo le digo a Baruch: ¿y vas a llamar porque no pudiste ir? ¿Y a quién? Me dijo. Y no fui, me dijo. Y entonces ya no es como allá, no, ya no, vaya, entonces ya la onda es diferente. Ahora bien, ¿cómo yo de verdad eso no lo he logrado entender yo de las universidades? ¿Cómo desconectan? Quizás yo creo que lo que ellos quieren es que ya los hijos ya no estén dependiendo de mamá, de papá, y que ya no estén ya los cuidados de papá y de mamá ya no más, sino que ellos comiencen a tomar, como quien dice, su responsabilidad. Y en cierta forma pues está bien, pero en cierta forma también está mal, en el sentido que, por ejemplo, uno ya no puede averiguar, ya no puede saber nada. Una vez ya están ahí, ya uno ya no sabe nada. Ya uno no puede preguntar qué tal, cómo va, ya no nada. Y los jóvenes pueden decir, ya los universitarios pueden decir: no, ¿y para qué? Ya no, suficiente ya el tiempo que incluso me llevabas al colegio, y hasta cuando le llevaban en el carro la mamá: no, ya déjame, ya en la esquina déjame, no me lleves a la entrada. Así, o se iban a pie: no me lleves hasta la entrada, déjame por allá lejito. Así.
Pero yo quiero decirles esto, o sea, les estoy hablando esto, estoy comparando esto, cómo muchas veces se puede ir rompiendo la comunión con la familia. Y cómo muchas veces también la sociedad, donde dice que están también educando, directa o indirectamente, te pueden estar también apartando. Y ya desde una sola vez como que te están dando ya la patadita, como quien dice, ya irte olvidando de papá, de mamá, porque ahora sos tú. Y está bien en cierta forma, pero mal en otra forma. Porque compárelo con Dios. Con Dios. Digan conmigo, Él, en cualquier etapa de nuestra vida. Vamos, quiero que lo repita conmigo. Dios, en cualquier etapa de nuestra vida, Él siempre ha estado pendiente de nosotros. Y siempre nos ha hablado. Y siempre Dios nos ha enviado palabra. Siempre Dios ha estado al pendiente de nuestra vida. Y aunque el mundo te quiera desconectar de Él, Él dijo en cierta ocasión, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no compare ahora la sociedad, el mundo, el sistema con lo de Dios. Al menos yo he aprendido que la dependencia de Dios es bien importante, muy aparte de las rupturas que pueden darse. Han habido matrimonios, y no quiero juzgar yo en esto a nadie, que se han separado porque ya no quieren malmatarse, ya no quieren golpearse, ya no se quieren seguir golpeando, ya no se quieren seguir maltratando. Pero se da la casualidad que siguen siendo amigos, aunque ya no están juntos, siempre se hablan, incluso hasta llega a casa papá o mamá y siguen muchas veces hablándose. No rompieron. Bueno, ya no vamos a continuar como esposos, ya legalmente pues se separaron algunos, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de ser papá de estos muchachos. Y también si aceptas mi amistad, yo voy a seguir siendo tu amigo. Y han habido casos que se han vuelto a recasar, se han vuelto a juntar. No soportaron estar solo viéndose de mí. No, pero casémonos de regreso. Y vuelven otra vez. Como que ese tiempo quizás les ayudó para que reflexionaran. Pero claro, no en todos los casos es así. No en todos los casos es así. Pero yo lo que les quiero decir, hermanos, que como que el sistema, como que el mundo fue creado para apartar y separar. Pero ahora vamos nosotros a entender una verdadera separación. ¿De dónde es que realmente tenemos que separarnos, o Dios nos tiene que separar para nunca separarnos de Él? A eso me quiero enfocar en este día. Y espero ser entendible con esto que quiero decirles. En el caso del capítulo 13 que vamos a leer, vamos a entender el motivo de la separación. ¿Por qué algunos tuvieron que separarse? Y hay dos líneas y hay dos ambientes que o tres, vamos a ver como manera de introducción. Yo casi nunca lo digo esto, pero yo me acuerdo de Elías, cuando Elías le decía a Eliseo, quédate, porque el Señor me va a quitar y yo tengo que irme. Pero ¿cómo le decía Eliseo a Elías? No me ruegues que me aparte, porque no te dejaré. No me ruegues que me aparte, no me estés diciendo que me quede. Y allí iba Eliseo detrás de Elías, y Elías le decía, apártate, yo ya voy de camino, el Padre me está llamando. Pero ¿qué hacía? ¿Cuántas veces lo quiso apartar Elías a Eliseo? ¿Cuántas veces? Cuando iba a Jericó le dijo que no, cuando iba a Gilgal le dijo que no fuera, cuando iba al Jordán le dijo que no fuera. Y saben, hermano, fue tan persistente que aunque le dijeran que se apartara, digan conmigo, no se apartó. Diga conmigo, hágale así, no se apartó.
No me ruegues que me quite de ti. No me ruegues que me aparte, porque no me voy a apartar. Y dice la palabra que en una de esas Elías le dijo a Eliseo, bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Por qué tanta persistencia? ¿Por qué si yo te estoy diciendo que te quedes? ¿Y por qué? Sí, es que hay una razón, hay un motivo. ¿Cuál es? Quiero la doble porción de tu espíritu, Elías. ¿Ah? ¿Eso es lo que quieres? Sí, eso quiero. Bueno, ya te dije que te quedaras, pero no has querido quedarte. Pero ahora, si insistes por querer seguirme, esa petición que has hecho la vas a ver si no pierdes el enfoque. Dígale que tiene a su lado, no pierdas el enfoque. Dígale, no pierdas el enfoque. No se desenfoque. Porque le dijo, si tú permaneces viéndome, cuando yo me vaya, lo que tú has pedido se te será concedido. ¿Y qué es lo que quería? La doble porción del Espíritu. Ahora bien, iglesia, dice que cuando llegaron a Jordán, dice que Eliseo tenía la visión espiritual tan abierta que él vio carros de fuego, diga, carros de fuego y gente de a caballo. Ahora, ¿era lo que tenía que ver Eliseo? Los carros de fuego, la gente de a caballo, ¿era lo que tenía que ver Eliseo? No era eso lo que tenía que ver Eliseo, pero lo vio. Pero no era eso lo que tenía que estar pendiente. Él vio que venían carros de fuego, gente de a caballo, pero de repente dice que Dios se llevó en un torbellino a Elías, y cuando se lo llevó en un torbellino, no en un carruaje, sino en el torbellino, se lo llevó. Entonces dice que el manto de Elías cayó, ¿y quién lo tomó? Eliseo. Y la doble porción se le dio. Pero antes de que le dieran la doble porción, él había pasado el río. Juntamente con Elías había experimentado la primera porción en el primer paso del río. Se le abrió el río. Pero ahora venía, digan conmigo, la segunda porción. Ahora ya no estaba con papá Elías, ahora estaba solito. Pero hay algo que nunca se apartó de Eliseo, y quiero que lo digan: el Dios de Elías. Eso nunca. Elías se apartó, pero Dios no se apartó. Porque cuando Elías fue quitado, dijo Eliseo: ¿dónde está el Señor, el Dios de quién? El Dios de Elías. Ya no preguntó más por Elías, sino por el Dios de Elías. Y le decían los hijos de los profetas que dónde se había quedado Elías. Quizás se quedó perdido en las montañas, y Eliseo les dijo: no lo vayan a buscar en ningún lado, porque Dios se lo llevó. No, lo vamos a ir a buscar. No lo busquen, si Elías ya se fue. Pero ahí le quedó la doble porción. Pero él dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Entonces diga conmigo, en la primera parte, Eliseo jamás, vamos, dígalo, iglesia, Eliseo jamás se desconectó del Dios de Elías. Aunque andaba con Elías, pero nunca se desconectó ¿de quién? Del Dios de Elías. Y recibió lo que en su corazón anhelaba, la doble porción. Entonces vemos ahí una verdadera comunión con Dios, pero también con el hombre de Dios. Él mantuvo su comunión con el hombre de Dios, pero cuando el hombre de Dios se fue, ¿perdió la comunión? No, yo quiero que usted, si puede, yo creo que algunos están distantes, pero si puede incluso abrazar a alguien y dígale: probablemente algún día ya no te tenga a mi lado. Probablemente algún día ya no te tenga a mi lado. Pero te quiero hacer un ruego, te quiero hacer una petición. Dígale, por favor: nunca te apartes de Dios. Un día volaremos. Los pastores somos, un día estamos, otro día ya no estamos. Esto es entre paréntesis. Una jovencita se viralizó un video, una TikToker, parece que era así, creo que quizás, pero hacía videos. Y pues, bien triste cómo perdió la vida, ¿verdad?
Algunos están enterados, otros no. Si no se han enterado, no se preocupen. No se preocupen. Lo importante es que estén enterados de Dios. Pero quiero darles esta nota. Como esta jovencita le quitaron su vida, y mi esposa me enseñó el video cómo de repente alguien le disparó en su pecho, no sé si en la cabeza, no sé. Pero no le quedó chance. Si es que alguna vez sirvió al Señor, a saber, quién sabe, porque yo no puedo juzgar a nadie. Pero en ese momento no le quedó absolutamente ni siquiera un segundo para decir: Dios, arreglo mi comunión contigo, arreglo mi relación contigo. No le quedó chance de nada. Simplemente se fue. Quedó muerta. Muerta. Ya la enterraron. Los padres o el papá devastado, los seguidores de ella devastados, y todos al ver la situación. Ahora, pero qué terrible que alguien se vaya y se vaya sin estar en comunión con Dios. Sufrió aquí y va a ir a sufrir al otro lado. No tiene sentido así la vida. Si sufriste aquí, por lo menos al arreglar tu relación y comunión con Dios, sabes que entrarás al gozo eterno, a la comunión eterna con el Padre, donde ya nunca habrá más dolor, y el Señor dice que enjugarán las lágrimas. Pero esta joven, solo con ver el video, es bien feo ver morir a alguien. De repente va muriendo y yo no veo a alguien clamando: Dios, ten misericordia. Nada de eso. ¡Pum! Le tiraron y salud. Qué terrible. Qué horrible eso. Como alguien hoy puede estar, como yo le decía, y la hermana Santos bien recuerda esto, alguien que había llegado a comprarle pupusas y estaba sentada en la mesita que la hermana siempre tiene ahí, y me dieron tremendos deseos de hablarle la palabra y de decirle que cómo estaba con Dios. Yo bien, me dijo. Y la hermana Santos me secundó: deje de estar inventando, le dijo. Afírmese, le dijo. No, le digo, si yo estoy afirmado, deje de estar con cosas y afírmese con Dios. Bueno, le dije yo, busque de Dios. Y lo quería agarrar a manera de broma, quería hacer como chistecito. Y yo no estaba chisteando, yo no estaba bromeando, se lo estaba diciendo en serio. Busca de Dios, Dios te ama. No, si yo voy allá, sí. No me refiero a que te congregues en un lugar, me refiero a tu relación y comunión con Dios. Porque alguien puede estar dentro y estar tan desconectado con Dios. Sí. Ahora, ¿qué pasó con esta persona? Al día siguiente, me sorprende la publicación de un amigo mío: que en paz descanse fulano de tal, al mismo que le habíamos estado hablando con la hermana Santos un día antes. ¿Se recuerda, hermana Santos? Que lo encontraron muertito en su cuarto. ¿Cómo murió? A saber, no me pregunten. No voy a dar detalles. Lo que sé es que cada mañana que usted se levanta, al abrir sus ojos, es un milagro que el Padre le regala. Y quiero que usted levante su mano y diga: gracias, papito, gracias Dios por darme la vida y por permitirme un día más. Amén. Pero mire, hermano, qué terrible. Ayer estábamos hablando, al día siguiente otra historia. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Su acercamiento con Dios, su relación con Dios. ¿Cómo está? Usted puede estar bien con papá, con mamá, con sus amigos, con todo, pero eso es importante, pero no más importante que estar bien con Dios. Usted puede estar bien en todo, pero si está mal con Dios, obviamente pues va a estar tan mal en todo. Y aunque usted crea que está bien en todo. Ahora, antes de llegar al capítulo que vamos a leer acá, veo otro suceso. Diga conmigo: Ruth, Noemí, Orfa, Kelión, Manlón y Elimelech.
eran personajes que habían descendido a Moab, porque en su tierra no había provisión, no había cómo sostenerse en Israel, porque la tierra había sido devastada por una maldición que le había llegado por la desobediencia. Hermano, las desobediencias traen maldiciones y escasez y tantas cosas que suceden. Dice la palabra que cuando estaban allá para ver cómo sobrevivían, ¿saben que hay quienes que andan sobreviviendo, andan viendo de qué manera subsisten? Como muchos de nuestro país se fueron en el tiempo de la guerra a sobrevivir a otro país. Me acuerdo una vez que incluso hasta yo fui a hacer cola, no era cristiano todavía, no había llegado al Señor todavía, cuando me dijeron que fuera a pedir una visa canadiense, porque se estaban llevando para Canadá cantidades de salvadoreños. Estaba bien pequeño, un poco más pequeño que Diego estaba, y fui. Y todo pasaron, y cuando yo ya iba a pasar para que me pusieran en la lista de los que iban a mandar para Canadá, dijeron, se cerró el cupo. Entonces no me llamaron, porque ya iba, me le iba a ir, hermano. El canadiense. Allá, a saber, ya anduviera hablando en francés quizás. En francés o en inglés, porque son dos idiomas, inglés y francés. Allá, chamaquito, me iba a ir para Canadá, porque se oían las bombas, las balas y todo, pero ya cuando iba a llegar, ya no hay cupo, se cerró y quedamos fuera, y todos los que pasaron, todos se fueron para Canadá. Todos los que pasaron, todos se fueron. Pero bueno, no era mi destino, no era Dios que quería que estuviera por allá. Eso fue hace muchos años. Nuestro país, mucha gente migró en el tiempo de la guerra para los Estados Unidos para sobrevivir. Porque aquí familias eran masacradas, casos como el Mozote y tantas cosas más que sucedieron aquí en nuestro país. Historias muy dolorosas, lamentables en nuestro país. Han habido tragedias, han habido huracanes, han habido temporales, terremotos, guerras, posguerra y todas esas cosas que nos han venido y nos han traído dolor a nuestro país. Y así han tenido muchos que emigrar a otros lugares para subsistir, para sobrevivir. Pues eso le había pasado también a Noemí, a Ruth, a Orfa. Las dos estas, era Ruth y Orfa, eran moabitas. Los esposos de ellas eran israelitas, que eran Kelión y Mahlón. El otro se llamaba Desfalleciendo y el otro era, ¿cómo se? Enfermizo y desfalleciendo. Y quiero que oiga esto, por favor. Cuando ellos estaban allí, se oyó que Dios ya había visitado la tierra de Israel, principalmente Belén, con la provisión. Digan conmigo, Dios visita con provisión. Y Dios había visitado la tierra de Israel, principalmente Belén, la casa del pan. Y Noemí escuchó que ya no era necesario estar en otro país, que era ya tiempo de regresar a su país. Como muchos hermanos ya están regresando para acá a nuestro país. Algunos dicen, no, todavía no, todavía como que hay muchas cosas que arreglar todavía, pero ya por lo menos hay alguna esperanza acá en nuestro país de que algunos que se fueron ya puedan vivir aquí en nuestro país. Pero quiero que oiga esto. Noemí dijo, ya me voy. Me voy de este lugar. Moab no es mi tierra, es Israel. Lo que pasó es que Kelión y Mahlón se murieron. Los esposos de Orfa y de Ruth se murieron. Incluso el esposo de Noemí se murió. Los tres murieron. Las tres habían enviudado. Y ella andaba. Pero cuando murieron los dos yernos, así, ¿verdad? Los dos yernos. Ya la suegra le dice a las dos, a Ruth y a Orfa, quédense. Lo mismo que le decía Elías a Eliseo, quédate. Ella le dijo, ahora ustedes pueden quedarse en su tierra, ustedes pueden regresarse a sus dioses y pueden hacer de su vida lo que a ustedes les parezca. Yo ahora ya no soy su suegra, mis hijos ya partieron, ustedes son libres. Y ya no están esperando más hijos de mí, porque si quisieran casarse con otro hijo de mí, ya el tiempo ya no daría, porque ustedes envejecerían y nuestros chicos, si yo tuviera hijos, ya no fueran, ya no contrastaban.
Orfa, bien galán, se quedó adorando a sus dioses en su tierra, pero una de ellas, diga conmigo, Ruth, cuando oyó que Noemí se iba, se le pegó y le dijo: no me ruegues que me aparte de ti, no me ruegues que te deje. Le estaba diciendo a Noemí que se quedara, que se buscara un su galán moabita, pero ella no quería un moabita. Ella quería, diga conmigo, la fe de Dios. Usted sabe que quería oír, ¿verdad? Porque la comunión de Ruth no era tanto parentesca, no era tanto por el nexo familiar que tenían, sino que la comunión que Ruth había albergado en su vida era, digan conmigo, la fe de Dios. Vamos, díganlo, la fe de Dios. Y cuando Ruth le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje, no era tanto porque quería ir solamente detrás de ella, sino que había aprendido la fe de esa mujer. Había aprendido que Noemí era una mujer que agradaba, que buscaba y que servía a Dios. Y le dijo: no me ruegues. Me acostumbré, voy a subirme un momento por acá, como quien dice, me acostumbré a creer en un solo Dios. Me acostumbré a tener una sola fe. Me acostumbré a servir al Dios que tú sirves, Noemí. ¿Por qué me estás mandando a los ídolos? ¿Por qué me estás mandando a que vuelva a la religión de los moabitas? ¿Por qué me estás mandando? No, no me ruegues. Porque me adapté tanto a la fe tuya, Noemí, que aunque ya no sea mi esposo tu hijo porque murió, eso no quiere decir que yo voy a dejar de tener contacto y comunión contigo. Es más, me quiero ir contigo aunque ya no seas mi suegra, porque tu Dios será mi Dios. No sé si oyeron, tu Dios será mi Dios, tu Dios es mi Dios. No me ruegues que te deje, porque tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú fueres, allí voy a ir yo. Y es más, al final, y donde tú murieres, quiero que también ahí me sepulten a mí juntamente contigo. Me ligó tanto la fe, me ligó tanto la fe, que no me quiero apartar de ella. Es algo más, diga conmigo, es algo más que genético, es algo más que genética, es fe. Cuando a ti te tiene ligado la fe, tú no te quieres apartar de eso, aunque ya no tengas nexos naturales. Noemí ya no tenía nada que ver allí. Es más, no hay datos donde diga: hermana Lilian, hermana Daisy, o alguno de ustedes, asesórenme por favor. ¿Tuvieron hijos Ruth y Orfa? ¿Verdad que no hay un dato que diga y los hijos, los nietos de Noemí? No hay, ¿verdad? No hay. Porque, o sea, murieron y no dejaron descendientes. No dejaron descendientes. Pero oiga bien, querida iglesia, oiga bien esto. Yo me voy contigo, yo no me quedo en Moab, subo a Belén. Belén significa casa del pan, donde Dios había visitado. Y cuando estaban allí, llegaron, como decíamos ayer en la administración, andaba recogiendo de lo que quedaba de la siega, andaba Noemí y Ruth en los campos ahora ya no de Moab, sino en los campos de Belén, en las tierras que pertenecían a un hombre que se llamaba, diga conmigo, Booz. Este Booz no era tan el Booz, sino, diga conmigo, Don Booz. Este hombre era un rico, era un hombre que tenía hectáreas, que tenía tierras, que tenía cultivos, tenía de todo, y estaba aprovechando la visitación de Dios, estaba aprovechando que Dios había enviado bendición y había dado cosecha en su tierra. Pero ellas
de lo que quedaba, de lo que espigaban, andaban allí. En una de esas, Ruth fue sorprendida por Booz. Y la historia es larga y no la voy a alargar tanto porque el tiempo aquí corre así. La verdad es que Noemí le aconsejó a Ruth. Le aconsejó, mira, deberías ir acercando por allí. Hermano, siempre hay algún casamento, siempre hay más de alguna casamentera por ahí, ¿verdad? Yo veo a Noemí, mira, acércate por ahí porque como que ese hombre que te conviene. Pero no vayas así como una que va a agarrar, no, sino haz esto. Recuéstate sobre sus pies, sobre su regazo, y de repente, cuando él despierte, pues vamos a ver qué pasa. Y si algo va a suceder, pues no le solicites tú nada a él, deja que él te solicite a ti y que las cosas se den como deben de hacer. Vamos, bien conmigo, una verdadera sierva del Señor nunca va a andar rogando amor a nadie. ¿Me están oyendo? Solteras, benditas del Señor, nunca se va a andar, mire, ¿cree que puedo hacer su? Nada de eso. Deje que vos actúe, deje que él actúe. Y la cuestión es que cuando ella fue y se sorprendió, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pensarías tú si de repente amaneces con una dama a tus pies en tu casa? ¡Santo! ¿Has provisto, Padre? Señor, ¿qué hubo, Señor? ¿Agarro, suelto o qué? Vos, bien conmigo, no fue abusivo. Vos no fue abusivo, sino que el hermano, bendito sea el nombre del Señor, que fue y no le dijo, antes que amanezca, vete, le dijo, vete. Y dice que llegó a contarle lo que había pasado a Noemí, y le dijo Noemí, bueno, ahora te van a llamar bienaventurada. Y saben que más después Dios permitió que Ruth, juntamente con Booz, pues contrajeran matrimonio, hermano. ¿Por qué? Porque no había cómo tener descendencia, no había ella cómo decir algún descendiente de los hijos de Israel. Es más, ni hubo. Lilian, una pregunta. ¿Este Booz era pariente cercano de Noemí? ¿Era pariente cercano? ¿Era pariente? ¿Eran como de la familia? Está. Entonces, como quien dice, mis hijos no me dejaron, pero a través de Booz vamos a lograr ver descendencia. Pero ahí no se queda todo. Ahí no se queda todo. Booz se casó con Ruth. Digan conmigo, Booz y Ruth. Fue una pareja bendita que Dios había permitido, porque esta mujer decidió ir en pos, no de Noemí, sino en pos del Dios de Noemí. Y Dios proveyó a Booz para que se casara con ella. Ahora, si usted se da cuenta, esta mujer entra en la genealogía. Ahora, ¿de quién fue papá? Por favor, vamos, predicadores. Vamos a ver, todos vamos a colaborar en este momento. ¿De quién fue papá Booz? De Isaí. ¿Cierto? Ahora, ¿Isaí de quién fue papá? ¿De quién? De David. Ahora bien, ¿pero quién era el papá? Vamos a retroceder. ¿Quién era el papá de Booz? ¿Quién fue la mamá de Booz? Ay, santo Dios. ¿Quién fue la mamá de Booz? Rahab. ¿Y quién era Rahab? ¿Qué era? Digan conmigo, fue una ramera, una jericonense. Ella habitaba en las murallas de Jericó. Era una cananea.
Fíjese bien cómo viene la cosa. Si retrocedemos, porque yo pudiera continuar con lo de Ruth y Noemí y Booz también y todo eso, pero si retrocedemos entonces con Rahab, ¿por qué Rahab formó parte de los que dieron, de las que dieron a luz al Redentor, al que fue esposo de una moabita? ¿Saben que Salmón fue el esposo de la hermana Rahab? Digan conmigo, la hermana Rahab. Salmón, y dio a luz a Boaz o Booz. Y Booz fue el esposo de la hermana Ruth. Y de allí viene la descendencia. Vemos a una cananea adherida a la fe. Háganle así, por favor, diga adherida a la fe. Cananea entró en esa lista. Luego vemos a una moabita que entró también en la lista de la genealogía, y ya les voy a decir por qué. ¿Por qué les estoy hablando esto? Lo glorioso de todo esto, hasta dónde te lleva la comunión y el que tú estés adherido y en comunión con la fe y con el Dios de los hebreos y con el Dios Todopoderoso, te va llevando paso a paso, te va llevando paso a paso. Ahora bien, el rey David, después de él vinieron varios hijos, pero de entre sus hijos salió el rey Salomón. Y luego vienen más y más. Desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y de la deportación a Babilonia, ¿hasta quién? ¿Hasta quién? Hasta Jesús son 14, dice el libro de Mateo capítulo 1. Pero encontramos, y aunque se me escapó, una mujer que se llamaba también Tamar, que ella también dio a luz a Fares. Es que para eso, hermano, ¿y qué nos está diciendo? Yo estoy como en la luna, no sé qué es lo que está queriendo decir. Estoy hablando de Mateo 1. Relacionado con esto que está aquí, digan conmigo, Tamar dio a luz a Fares, pero ese Fares, ¿quién fue el papá? Judá. Porque los dos hijos de Judá habían muerto siendo esposos de Tamar. Y Judá dijo que ya no quería dar su tercer hijo a Tamar, porque los primeros dos se habían muerto, como Kelión y Mahlón, también de Noemí. Vamos, entonces vamos a mencionar a varias mujeres. Digan conmigo, Tamar. Vamos, digan, Tamar, Rahab, Ruth. Pero esta Tamar entró en la visión, entró en la comunión, entró en el propósito de Dios. Rahab entró en la comunión, entró en el propósito de Dios. Ruth entró en comunión, entró en el propósito de Dios. Y así vinieron naciendo todos los hijos. Y quiero que por favor, para que no se vaya tan lejos usted, vaya a Mateo, y los últimos versículos de Mateo 1 lo voy a leer. ¿Qué es lo que te da a luz la comunión y la conexión con Dios? Capítulo 1 del libro de Mateo. Rápido, por favor. Rápido el capítulo 1. Y quiero que vean hasta dónde te lleva la comunión. Hasta dónde te lleva a estar conectado con Dios. Capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, desde el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón, de la que fue mujer de Urías Eteo. Mire, hermano, aquí también entra otra mujer que no la habíamos mencionado, pero esta sí es judía. ¿Quién era ella? Bueno, dos judías, porque Tamar era judía. Pero aparece otra también, diga conmigo, Betsabé. Y Salomón, pues era hijo de Betsabé. ¿Se acuerdan que el primer hijo de Betsabé se murió? Pero este hijo no. Fue el tercer rey de Israel. ¡Qué bendición! Por favor, vean el versículo más adelante. Dice que Salomón
engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, versículo 11, versículo 12, como dice que Josías engendró a Jeconías a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José. Qué curioso, ¿verdad? Si el José del Antiguo Testamento, el papá, ¿cómo se llamaba? Jacob. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos otro Jacob con su hijo José. Pero dice la palabra que José, marido de quién, ¿con quién nos estamos encontrando ahora? Con otra mujer, totalmente diferente a las anteriores. Ya en el Nuevo Testamento nos encontramos hasta María, pero allí no es el tope, allí no es el fin, María y allí termina, no, sino que dice, de la cual nació. Y quiero que usted lo diga con toda su voz y fuerza que tenga, de la cual nació. Se perdieron la oportunidad de dar un fuerte aplauso al Señor en este momento, hermano. Mire cómo viene. Mencionemos nombres de mujeres. Diga conmigo: Tamar, Rahab, Betsabé. Aunque no aparece aquí el nombre de ella, pero bien, dice la palabra, solamente que fue la mujer de Urías, pero era Betsabé. Oiga bien, y luego después encontramos al final a la hermana que significa Miriam, pueblo del Señor. Fíjense que esta mujer, que es María, ahora aquí encontramos todas las generaciones que hay acá. ¿Cuántas generaciones encontramos? De modo que dice acá en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿cuántas son? Desde David hasta la deportación a Babilonia, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? Entonces háganme por favor, ¿cuántos son 3 por 14? ¿Cuántas? 42. Pero ahora yo les daría un trabajito en este día, que ustedes cuenten. No lo van a hacer, sino les voy a dar un trabajito que lo hagan en su casa si quieren, y cuenten, y se van a dar cuenta que solo aparecen 41. Solo aparecen 41. ¿Y por qué? ¿Por qué aparecen solo 41 generaciones? Aquí está hablando de 14, 14, 14. Ahora rápidamente quiero que vean en el libro de Isaías por qué hay una generación que no es contada. Rápidamente en el libro de Isaías capítulo 53. Rápido. Vamos rápido. Se van a dar cuenta y ahora usted se va a gozar tremendamente, iglesia. Libro de Isaías, capítulo, ¿qué les dije? 53. Aleluya. Bendito Dios. No sé si este es el versículo que quería ver, quiero ver. Es el versículo 8. Ahí está. Dice en el versículo 7, del Cristo que estamos viendo, de lo que hemos llegado y de lo que hemos venido. Mire, hermano, cómo la comunión te va llevando paso a paso. Cómo la comunión te va llevando. ¿Y cuál fue el gran propósito de aquella lista de nombres? Y cualquiera podría decir: a mí no me gusta andar leyendo nombres. A mí no me gusta andar leyendo que fulano de tal engendró a tal, que fulano de tal. No.
por favor, pon atención, porque todo esto tiene que ver con algo glorioso, tiene que ver con algo precioso. Como dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y como dice allí, y su generación, ¿quién la contará? Si allí hay 41 generaciones hasta Cristo, dice que son 14. Entonces, pero si usted cuenta y se viene usted detallando y viene teniendo el cuidado en el conteo, entonces usted se preguntará, hermano, ¿y cuál es entonces la generación 42? ¿Cuál sería entonces la generación número 42ª generación? ¿Cómo dice allí? Dice, su generación, ¿quién la contará? La 42, entonces, ¿cuál es? ¿Quién es entonces? Ahora yo te pregunto a ti, ¿y con quién se casó Cristo? ¿Y a quién le engendró Cristo hijos? Si todos venían, que fulano se casó con tal, fulano se casó con tal y dio luz, fulano tuvo el hijo de este, y fulano, y todos vinieron teniendo hijos, casándose y teniendo hijos y todo así. Pero ahora si llegamos a Cristo, el cual ya no dice hijo de José, sino hijo de quién, que fue puesto allí a donde, en el vientre de él, fue conocido como aquel carpintero. Y quiero que lean eso, por favor, en el libro de Mateo. Quiero que ustedes vean. Quiero que ustedes lo vean, por favor. Mateo 1. Quiero que vean ese versículo. Por favor, rápido. Mateo 1, quiero que vean. Y Jesús, aleluya. ¿Cómo dice? De manera, el verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿dice que José engendró a Jesús? Claro que no. No lo engendró José a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no venía del hombre alguno. Jesús no venía de carne alguna. Jesús no venía de la tierra. Él venía del cielo. Por eso la Biblia dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Entonces, si tú te fijas, hermano, al llegar a Cristo, terminan las generaciones. Ahora vuelvo y pregunto una vez más, incluso para los que están conectados. Y te pregunto a ti, hermana, entonces, ¿cuál es la número 42? ¿No les entra la curiosidad? ¿No les ha entrado la curiosidad, hermano? Así, ¿cuál es la 42 aquí? ¿Cuál sería entonces la 42? Mira, ya están diciendo, nosotros. Mira el que tiene a su lado, ¿serás tú la número 42? ¿Eres tú la número 42? La generación, dice la palabra, y este es un versículo clave para esta palabra, dice, a lo suyo vino. Vamos, dígalo todo, a lo suyo vino, ¿pero qué? Los suyos no le recibieron. Ahora ya viene, y ya no lo puede dejar con duda ni nada. Ahora viene lo que te pertenece a ti y a mí, más a los que le recibieron. Levante su mano, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón o voluntad de carne, sino de ¿quién? De Dios. Si va a aplaudir, si va a pedir, aplaude fuerte. Mire hasta dónde llegó la comunión. Por favor, casi nunca te lo pido, Tirsa, pero puedes decirlo desde allí.
y que te lo dé hermano Giovanni o Lilian o quien pueda, el versículo donde dice: nuestra comunión es con su amado Hijo. Busca el versículo y lo dices, por favor. Hey, oiga, querida iglesia, este pan ahí estaba reservado. Esta palabra ahí estaba reservada. Cuando dice su generación, ¿quién la contará? Entonces dirá, hermano, si Jesús nunca tuvo esposa, si Jesús nunca engendró, si Jesús no se le conoció de que embarazara a una mujer en su tiempo, no la conoció. Pero ahora tú no naciste por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino que a los que le recibieron. Ahora levante su mano, por favor, aquel que ha recibido al Señor de su corazón. Miren, qué entendible, qué fácil de entender, qué comprensible, que como allí paró, ya de allí termina, llega el tope, pero nos quedamos como en el vacío. Y entonces, y la 42, ustedes digan, enos aquí, Señor, estamos en los 4 cabos de la tierra, la 42ª, aleluya, generación, la 42, la número. Vamos, abraza el que tenés en la, Dios te bendiga, mi hermano 42. Aleluya. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Barak, te pregunto, había una octava generación, ¿verdad? Había una octava, orden. Una orden que le tocó a quién? A Zacarías. Y esa octava orden le tocaba a él oficiar en el santuario. Óigame bien. Pero resulta que la 9ª orden tiene un nombre, y la cual, pues allí desde Juan ya no se escuchó más otra orden más, sino que saben a quién le tocó esa 9ª orden. ¿Saben qué, Juan, hermanos queridos? Yo quiero que por favor, ya voy a terminar, no se preocupen. ¿Saben que Juan era descendiente de Leví? Díganlo conmigo, Juan, el Bautista, era descendiente de Leví, porque Zacarías era levita. A él le tocó presentar y oficiar. ¿En qué orden? ¿Cuál era la orden? En la octava orden. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, resulta que la 9ª orden le correspondía a Jesúa. Y si lo leyéramos así ya más, le correspondía a Yeshua. Ahora viene otro pan para tu vida. Ahí viene otro pan para tu vida. Porque el que tenía que ser el sacerdote, normalmente, como entraban en el santuario y presentar al Señor, ¿a quién le correspondía? A Juan. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Juan vino a fungir como sacerdote? ¿Verdad que no? Pero en la vista pública y en la vista normal, como se acostumbraba, no lo hizo. Pero en el sentido espiritual sí lo hizo. ¿Quieren que les explique por qué? Porque él presentó a la ofrenda perfecta a Yeshua, al Padre de la 42ª generación. Hey, digan conmigo, gloria a Dios. Qué precioso, iglesia. Juan no era como el sacerdote Zacarías, pero le tocó presentar al sacerdote según el orden de Melquisedec. Chilo, gózate. Según el orden de Melquisedec, el cual no tiene padre ni madre, no tiene antecedentes de genealogía, sin padre, sin madre. El orden de Melquisedec, entra Cristo como sacerdote delante del Señor, el que es Padre de grandes multitudes. Saben que ahí se cumplió la profecía que el Señor le dio a Abraham, y le dijo, en tu simiente, no le dijo simientes.
No le dijo en tus simientes, como que se hablara de muchas. ¿Saben qué le dijo el Señor a Abraham? En tu simiente serán benditas. ¿Cuántas naciones? Hágale así por favor, diga, todas las naciones. La siguiente bendita de Abraham, entonces, ¿quién fue? Yeshua. Vamos a hablar de la simiente bendita. En tu simiente. Como que ahí terminara. Y Jesús. No, no termina allí. Jesús. Él vino y creó la generación más grande y numerosa en toda la tierra. Aclamaba a Dios con alegría toda la tierra. Poner gloria en su alabanza, porque cosas magníficas ha hecho. Aleluya. Digan conmigo, el Cristo naciente, el Padre y la simiente bendita, la cual era Cristo. ¿Saben qué? Cualquiera puede decir, la simiente bendita de Abraham, Isaac, bendito Dios por Isaac, pero en realidad era algo profético que apuntaba a Cristo. Apuntaba a Cristo. Y en esa simiente bendita entras tú. Entonces diga conmigo, somos simiente bendita. Abraza a tu hermano, dile, eres simiente bendita. Aleluya. Fíjense que mire hermano, yo siempre a ustedes los veo muy atentos a la palabra, pero ahora hay algo bien curioso en ustedes. Todos los miro sonrientes. A todos los miro. Y Meli, que es uno de los que siempre están. Siempre este niño está bien clavado. Yo me fijo muy bien en este niño. Porque están como esponjitas, están agarrando. Qué lindo, hermano. Diga, mi papá no es cosa del carpintero. Mi papá no es Pedro, Juan, como algunos le andan diciendo, él es mi padre. Cuando Jesús dijo, a nadie llaméis padre, sino porque uno es vuestro Padre, el Dios de los cielos. ¿Me está oyendo? Así es que, ¿quién es tu papá? Diga conmigo, como hijos de Dios, dice, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos de quién, ser hechos hijos de quién. Entonces diga conmigo, I am son of God. Hablé en inglés, ¿verdad? Decirlo en hebreo, Barak. Ben Eli, hijo de Dios. Ben él, hijo de Dios. Ahora levante la mano los hijos de Dios acá. Usted tiene el mayor de los privilegios. Ahora, pero si usted ve acá, como que no leí lo que iba a leer de Abraham con Lot. Si Dios lo permite, lo hablaremos el próximo domingo, pero lo que les quiero decir es esto, que cuando Dios permitió todos aquellos ascendentes, aquella mujer Tamar, aquella mujer Rahab, aquella mujer Ruth y aquella mujer María y todos aquellos hombres que vinieron uno tras otro, que aquel engendró al otro y el otro engendró al otro, pero con Cristo ninguno de ellos engendró a Cristo. Cristo vino del Padre. Si va a aplaudir a Pablo fuerte, porque Cristo vino del Padre. Diga conmigo, Él te descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dígalo conmigo, porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Él es la plenitud. Hágalo así, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Dice la palabra, hermanos, que Él es la cabeza del cuerpo y en Él estamos completos. Decía un hermano, yo no sé, nunca le entendí, decía que Cristo era el sensus plenior, decía, de la profecía. Vaya, Señor. Él es como quien dice el producto final de todo. Cristo dijo, Moisés de mí habló.
Abraham se gozó de ver mi día. David de mí habló. Los profetas de mí hablaron. Y todos los que hablaron de mí hablaron. Y era necesario, dijo el Señor, que todo se cumpliera. Aún a los fariseos el Señor les dijo: antes que Abraham fuese, yo ya existía, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso, hermanos queridos, Cristo no tuvo nada que ver con la genealogía de que el hombre, de que José podía llevarse la corona o el privilegio de decir: y yo engendré a Jesús. Entonces no era el hijo de Dios, era el hijo de José. Pero con Cristo ahí ya no tuvo que ver mano humana. Digan conmigo, fue la consumación de la profecía. Ahora, hermanos, han pasado 2025 años y digan conmigo, nos seguimos reproduciendo. Vamos, tome la mano que tiene a su lado y dígale: nos seguimos reproduciendo. Nos seguimos reproduciendo. Ay, 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 nos seguimos reproduciendo. La niña, como decías, hermano, la niña está creciendo. La huerta se está multiplicando. El pueblo está creciendo. Este cuerpo sigue creciendo. Aleluya. Y diga: esto no va a parar. Cuenta la historia que dicen que Domiciano, el emperador que estaba en el tiempo de Juan el apóstol, dice que este Domiciano dijo: estos cristianos se multiplican como ratas, decía. Los matamos y más crecen, más crecen. Y dice que le fueron a decir a Domiciano: es que mira, Domiciano, hay un viejito que los alimenta. ¿Y con qué los alimenta? Los alimenta con la fe, los alimenta con la palabra, los alimenta y los mantiene vivos. Y dicen que dijo el Domiciano: entonces matemos a ese viejito. Dicen, porque no está en la Biblia, dicen que a este viejito, a este Juan, lo echaron en una caldera hirviendo en aceite, dicen. Y ahí quisieron freír a Juan. Yo no sé si fue cierto eso, pero sí fue cierto. Qué formidable, qué tremendo lo que sucedió cuando le echaron en el perol hirviendo en aceite. ¿Cuántos de ustedes se han quemado en aceite alguna vez? ¿Cuántos de ustedes le ha chispeado así el aceite cuando han estado friendo la cebolla y comienza y de repente usted le cae y se le hace hasta una ampollita de que se ha quemado? El aceite es terrible. ¿Cuántas veces te has quemado tocando el carro? Le voy a decir esto: se hicieron así cuando estaba en el perol hirviendo en aceite. Dice que se le quedaron viendo y quizás nadando andaba en el aceite, Juan, como aquellos varones en el horno de fuego que no se quemaban, así que hasta fresquito de haber sentido el aceite. Juan estaba hirviendo, pero dijo Domiciano: bueno, y este viejo ni el aceite lo mata. Hicieron hervir a Juan en el aceite. Entonces de ahí ya viene lo que la palabra dice: entonces hagamos una cosa, que se pudra ya en una isla este viejo. Y lo expatriaron y lo mandaron a que se pudriera en la isla de Pasmos. Digan conmigo, un favor le hicieron. Digan conmigo, un favor le hicieron. Un favor le hicieron, porque allí dice que Cristo se le reveló a Juan. Ya no conoció al Cristo de la barba ni de las sandalias, ni al Cristo crucificado, sino que conoció al Cristo revelado, al Cristo que le habló de medio del candelabro, y allí le habló y se le reveló el último libro que ustedes no quieren leer. Le tienen miedo, Apocalipsis. Vamos a decir que tiene la paz, no le tengas miedo a Apocalipsis, léelo. Muchos le tienen pánico. Ay, es que la bestia, el dragón, el falso profeta, hermano, el libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Bien conmigo, la revelación de Jesucristo. Digan conmigo, en vez de minorizarnos o limitarnos,
Digan conmigo, fue el sello de la palabra, el sello de la escritura, se terminó el libro, se terminó la palabra, y la iglesia, desde aquel tiempo hasta acá, la iglesia sigue, ahora sí, sigue creciendo, los hijos del Señor siguen multiplicándose. Todas las naciones, diga, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Somos los hijos del Señor. Somos el producto de la comunión con el Padre. Somos el producto de aquellos que no se desenchufaron con Dios. Somos el producto. Ahora dile, nuestra comunión con Dios. Vamos, dilo desde allí. Vamos a escucharte. Y yo quiero que todos se pongan de pie, por favor. Por favor, el hermano que toque el arpa, venga, por favor. Oigan lo que mi hermana va a leer, por favor, escúchalo. Pero dilo fuertemente, como que si fuera en un estadio. Amén. Digan conmigo, fiel es Dios. Ahora abrazo a su hermano y dígale, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? La comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora esa comunión nos hace reproducirnos. Ahora véalo, los que tienen comunión íntima con el Padre, a cada instante nos estamos reproduciendo más y más y más y más. Diga, la comunión con el Hijo nos hace dar a luz y más hijos de Dios, más hijos de Dios, más hijos de Dios. Levanten su mano los hijos de Dios, por favor. Diga, el permanecer en comunión con Dios nos hace reproducirnos. La comunión que todos aquellos hombres tuvieron, terminaron dando a luz ¿a quién? A Cristo. Terminaron viendo a Cristo. Todo terminó en Cristo. Diga, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él existen todas las cosas, visibles e invisibles, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, y Él es antes de todas las cosas. Oh, aplauda fuerte al Cordero de Dios. Él es Cristo de toda gloria. ¿Alguien quiere dar un grito de alegría en esta mañana? Diga, Cristo es mi comunión. Conectado con Él, jamás seré infructífero. Conectado con Él, jamás quedaré perdido en la soledad. Conectado con Él, seré más que vencedor, seré productivo, seré, hermano, la simiente preciosa, dando frutos. Diga conmigo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Conectado con Él, daré fruto. ¿Cómo dice? Voy a decir a mi esposa que lo diga desde ya, porque separados, como dijo el Señor. Vamos, dígale a ese hermano, separado de Cristo. Vamos, dígale que tiene a su lado, separado de Cristo. Hermana Daniela, dígale a Miguel que está, diga, separado de Cristo, no podés hacer nada. Marisela, separada de Cristo, no puedes hacer nada, como tú también, Gloria. Dígale que tiene a su lado, hermana reina, usted separada de Cristo, no va a ver la bendición del Señor. Unida a Cristo en su comunión, usted va a ver el favor del Señor. Hermano, los que saben que solo en Cristo son los más que vencedores y que solamente en Él somos más que libres, más que bendecidos. Vamos, denle palmas al Cordero. Amén. Cristo es la imagen del Dios invisible. Vamos a cantar ese canto que nos damos. ¿Qué les parece? Pero antes quiero que venga mi hermana Daisy. Ya estuvo en la transmisión en vivo. Ahora quiero que venga mi hermana Daisy, mi esposa, y quiero